¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar sobre los vacíos y retos que enfrenta el país en materia de enseñanza de la matemática. Un tema muy importante porque todos y todas, de una u otra manera, hemos tenido nuestra historia con la matemática. No obstante, esfuerzos importantes se realizan en el país por romper como con esos mitos y esos estereotipos que alejan a nuestros niños, niñas y adolescentes del placer de la matemática, que abre muchísimas puertas, no solo en el tema académico o profesional, sino también en el desarrollo de diferentes habilidades para la vida. Y para hablar de este tema nos acompañan en esta oportunidad Ricardo Poveda Vázquez, quien es subdirector de la Escuela de Matemática de la Universidad Nacional. Bienvenido a Una Mirada. Muchas gracias por la invitación. También está con nosotros José Romilio Loría Fernández, coordinador de la carrera de enseñanza de la matemática, también de la Escuela de Matemática de la Universidad Nacional. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y encantado de tocar un tema tan importante para nuestro país. Así es. Y también está con nosotros Jennifer León Mena, coordinadora del Estado de la Educación del Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores. Gracias, Jennifer. Ustedes, como siempre, al pie del cañón con una mirada en el análisis de los temas país que son de gran relevancia. Así es. Muchas gracias por la invitación y encantada de estar aquí igual. Sí, como les mencionaba yo, es un tema muy importante, no solo por lo que conlleva, ¿verdad?, que nuestros estudiantes pues se formen de manera correcta en todas las materias básicas de la educación, sino también por la alarma que nos ha representado, ¿verdad?, que los resultados de las pruebas nacionales evidencian un grave retraso en la comprensión lectora y en las habilidades básicas del estudiantado, sobre todo lo que tiene que ver con la enseñanza de la matemática. Tanto así que esto ubicaba a Costa Rica en el país de la OCDE con mayor retroceso en educación y pérdida sostenida en aprendizajes. Esto viene sucediendo hace tiempo, ha habido varios llamados de atención, sobre todo de las universidades públicas y del Estado de la Educación en este sentido, pero hoy casi que podemos decir que estamos tocando, ¿verdad?, la campana de la alerta roja, en el sentido de que de verdad tras la pandemia pues tuvimos un rezago educativo importante, hoy tenemos una crisis educativa sin precedentes en el país y en el tema de la matemática pues realmente es preocupante, no solo por lo que yo decía, ¿verdad?, por el simple hecho de lo que aprendes en matemática que te puede servir más adelante para una profesión o para la vida, sino también por esas habilidades que se desarrollan en el marco de la enseñanza de la matemática. Así es. Sí, así es. Efectivamente, el informe ha señalado la importancia de todas las asignaturas y por una razón están en nuestro currículum nacional, pero hemos puesto siempre el foco en dos temas importantes, que es el tema de la lectura y matemática, específicamente en el razonamiento matemático. Primero porque las podemos rastrear a través de distintas pruebas, no solo nacionales e internacionales, y justamente lo que usted mencionaba, Maribel, vemos un retroceso sostenido en estas materias. Todos los países tuvieron retrocesos después de la pandemia, eso hay que decirlo, pero sí. Costa Rica es uno de los países que tuvo mayor declive en los últimos años, ¿verdad? Y además teníamos una tendencia ya decreciente, ¿verdad? Algunos países incluso lograron sostener los puntajes, pero nosotros no lo logramos. Y el problema es que justo lo que usted menciona, no solo nos estamos dejando de aprender matemática, ¿verdad? Y no me refiero solo al teorema de Pitágoras, aprender a usar fracciones, ¿verdad?, aprender a sacar algo tan básico como un porcentaje, ¿verdad?, que lo necesitas todo el tiempo, sino que en matemática además se desarrollan otras habilidades superiores del pensamiento. Los compañeros aquí son más conocedores en esto que yo, pero por ejemplo desarrollamos temas muy importantes que están incluidos en nuestro currículum, como el trabajo en equipo, el razonamiento lógico matemático que te ayuda para cualquier decisión que necesitas en la vida, la resolución de problemas que es fundamental para cualquier aspecto, no importa en qué trabajo te desempeñes o en qué área te desempeñes, necesitas este conjunto de habilidades que te permite desarrollar ¿verdad?, las lecciones en matemática y los conocimientos que se desarrollan en el área. Y tal como lo plantea Jennifer acaba, la matemática es una materia más del currículo. Sin embargo, es un motor, ¿verdad? Uh-huh. Es un motor para el pensamiento crítico de nuestros estudiantes, y entonces si ese motor o si esa base va mal, significa que el resto del currículo también va a ir mal.
porque lo que se está enseñando no solamente, como lo dijo Jennifer, son ecuaciones o fracciones o funciones, sino es lo que está detrás de, que es el pensamiento lógico, pensamiento matemático, ¿verdad? Las formas en que los estudiantes, cómo aprenden, cómo logran tomar un concepto y llevarlo a cabo y ponerlo en práctica, etc. Entonces, es un conjunto de elementos en donde pone a la matemática con un foco específico, y el Estado de la Nación, particularmente el Estado de la Educación, lo ha visto así. Por eso desde hace, particularmente desde 2012 para acá, siempre ha tenido el tema de investigar qué es lo que está pasando en la educación matemática en el país. Y de hecho, parte de las cosas que han salido de estos informes desde 2012 para acá, es donde ahí sí hay que alertarnos. Y si no lo hemos hecho hasta en estos momentos, en la fecha que estamos, 2026, es que ya tiene que suceder. Porque tal y como lo vamos tal vez a ir discutiendo, es alertar de las cosas que ya están pasando en las aulas, ¿verdad? Que se van visualizando, y ahí sí nos preocupa de que no actuemos. A mí me gustaría comentar que esta situación o esta crisis matemática que estamos pasando no es una situación reciente, no es un problema reciente, es el acúmulo de un conjunto de años que no hemos podido resolver problemas estructurales, que no depende solamente de una instancia, es algo ya más del sistema en general. Y creo que es importante aclarar que la pandemia no fue la que creó el problema en matemáticas, sino agudizó, nos visualizó lo que realmente estaba pasando ahí. A mí de toda esta crisis me preocupa mucho de que la enseñanza de la matemática o hacer matemática es una construcción social, y no contamos con, por ejemplo, infraestructura para poder desarrollar esa matemática que se requiere, en donde usted tiene que estar atento a la clase, donde tenés que hacer trabajo grupal, trabajo en equipo, como mencionaba Jennifer anteriormente, y eso no lo tenemos en nuestro sistema educativo. Pero aún me preocupa más esa desarticulación que existe entre el currículo, lo que nosotros pretendemos evaluar y lo que realmente se está haciendo en las aulas, ¿verdad? Porque tenemos el compromiso, porque la reforma curricular del 2012, a mi criterio, es una reforma que ha sentado las matemáticas que se requieren para la actualidad del ser humano, que lo ocupa la ciencia tal cual como se necesita, y la matemática es esa herramienta. Entonces me parece fabuloso, pero no logramos articular esas habilidades que se pretenden desarrollar y cómo las evaluamos y cómo el sistema mismo, ¿verdad?, no permite ese avance. Entonces, por ejemplo, estamos esperando desarrollar habilidades del siglo XXI con estructuras aún del siglo XX. Entonces eso es lo que yo creo que es más importante. Es un llamado de atención a centrarnos en esa parte en particular. Sí, con usted coincide Miguel González Ortega, quien es profesor de matemática en el Liceo Regional de Flores, y quien asegura que falta tiempo efectivo de lecciones, lo cual él considera es el principal problema, y también que no se cuenta con la infraestructura suficiente para poder llevar a cabo las lecciones y ver el contenido de los programas, profundizar en ellos de la manera más adecuada para los estudiantes. Se puede decir que hay muchas problemáticas, ¿verdad? Podríamos empezar, por ejemplo, por el hecho de que nuestro tiempo lectivo efectivo, ¿verdad?, como tal, se ve disminuido muy drásticamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en los colegios públicos, que es donde yo laboro, en la modalidad donde yo laboro, normalmente hay mucha actividad, mucha efeméride, eh, a veces convocan a los chiquillos a reuniones, capacitaciones, charlas, también, digamos, normalmente hay interrupciones producto de los congresos a los cuales muchos compañeros docentes van, ¿verdad? Entonces tienen que elaborar horarios especiales. El año anterior me correspondió dar el nivel de séptimo año. Normalmente el nivel de séptimo año involucra conceptos relacionados a números, relacionados a relaciones y álgebra, estadística, y finaliza con geometría. No me dio ni tiempo de abordar geometría, y si acaso el área de relaciones y álgebra apenas la pude iniciar. Estamos hablando que estamos dejando un área de lado
y que durante todo el año, y yo soy de los profesores que no pierden lecciones, porque yo no pertenezco a ningún sindicato, yo no pertenezco digamos, alguna otra organización que me convoque a reuniones o así, no, yo sí doy lecciones por esas circunstancias, ¿verdad? Y precisamente a raíz de todas esas interrupciones que a lo largo del año hay, imagínate que no da tiempo, no me dio tiempo de terminar el programa de conocimientos que tiene estipulado el MEP, ¿verdad? A mí me genera un sinsabor porque a pesar de que uno hace el esfuerzo por correr, inclusive a sabiendas de que tal vez eso pueda traer algún problema de tipo cognitivo para el estudiante, ¿verdad? El hecho de tener uno que andar corriendo para abarcar contenidos y no verlos con profundidad y con calma, aún así no me dio tiempo de terminar el programa. Entonces siempre quedan áreas, perdón, muy importantes en cada uno de los años lectivos. Eso, digamos, por un lado. También está la problemática por decirlo así, la carga administrativa, porque ahora los docentes se cree, digamos, a nivel de la comunidad que nosotros solo impartimos lecciones, pero resulta que ahora nosotros hemos pasado de ser académicos e instructores. Hemos pasado a tomar ya un rol de vigilancia, de constante rendir informes, ¿verdad? Entonces, nosotros ahora, por ejemplo, tenemos que dar mucho seguimiento al estudiante en el sentido de hacer alertas tempranas, estar comunicando a las casas, notificando si hay ausentismo, si hay problemas de rendimiento académico, si hay situaciones especiales de tipo familiar o de tipo extra familiar o institucional, en fin, a veces nosotros tenemos que sacar mucho de nuestro tiempo para andar haciendo llamadas, precisamente haciendo informes sobre todos los estudiantes que muestren alguna problemática, ¿verdad? Entonces, eso en definitiva, pues nos ha interrumpido mucho el tiempo que nosotros podemos dedicar efectivamente a dar lecciones. Muy importante, como ustedes mencionaban, porque la matemática va más allá del simple número, ¿verdad? Desde el entorno, los recursos, es algo hasta que incluso está en nuestro alrededor, en la cotidianidad, ¿verdad? Y esto me lleva a recordar un profesor de matemática que yo tuve, Jorge Aguilar Bonilla, excelente, quien en aquella pizarra verde de madera, verde era, no era negra, él nos enseñaba matemática con tizas de colores. Y esas tizas de colores definitivamente hicieron una diferencia en la forma en que todos y todas nosotras en el colegio Mauro Fernández aprendimos la matemática. Pero desgraciadamente no todos nuestros docentes tienen acceso hoy a los recursos básicos para trabajar en aula e incluso, como ustedes mencionaban, la situación infraestructural es fundamental. Aquí hay un detalle importante que me gustaría puntualizar, que es que el país tiene un recurso importante y ya con solo eso vamos un poco adelante. Que los programas de estudio, a pesar de que se aprobaron de matemática, de primaria y secundaria, a pesar de que se aprobaron en el 2012, pero en ese momento eran programas de estudio de vanguardia y todavía siguen vigentes, ¿verdad? Entonces, tal como lo comentó ahorita el compañero Romilio, entonces ya tenemos una base por la cual los docentes o nuestros docentes intentan trabajar. Sin embargo, ¿verdad? Y ahorita me imagino que Jennifer me va a secundar en esto, la situación que vive los docentes, pero no solamente por decirlo, sino precisamente con datos que el mismo Estado de la Educación ha investigado y ha dado a conocer, como digo, desde hace más de 10 años, alertan que los docentes podrán tener disposición, o disponibilidad o ganas, ¿verdad? Como su profesor, ¿verdad? Pero se enfrentan a una banda que está tocando ahí a la par de su aula o a diferentes actividades deportivas, culturales que no lo permiten desarrollar sus lecciones. Entonces, son situaciones, y también inclusive, y actualmente es lamentable, la situación de infraestructura de las aulas, ¿verdad? Y en donde lo que sucede aquí se escucha en el aula de la par y en el aula de la par también, porque precisamente no tienen las condiciones
¿verdad? De enseñanza y aprendizaje. Entonces, se tienen programas de vanguardia, incluso se podría tener, y tenemos profesores bien preparados en algunas áreas y en algunas zonas, ¿verdad? Pero el Ministerio de Educación Pública ha dejado de lado y ha descuidado algunas de estas partes. Yo quisiera tal vez agregar aquí que efectivamente, como menciona Ricardo, hemos hecho los análisis de los currículos, los hemos contrastado con currículos internacionales y con justamente las pruebas PISA que nos evalúan, y lo que encontramos es que si siguiéramos el currículum como está así en el papel, lograríamos tener puntajes muy, muy buenos en matemática porque en realidad se corresponden. El tema es verdad, el dicho, el hecho hay mucho trecho, ¿verdad? Es cómo llevamos esos currículos a la práctica, y ahí hay varios elementos. El primero, ese que usted menciona, el tiempo. Hemos hecho algunas aproximaciones a cómo se utiliza el tiempo y justo nos concentramos en matemática. Ricardo estuvo presente en ese estudio también. Y justo nos concentramos en matemática porque dijimos, bueno, en esto lo que salimos siempre más bajo, vamos a ver qué está pasando. Y lo que encontramos es que, según los estándares internacionales, el tiempo debería utilizarse 85% para actividades de aprendizaje y 15% para temas de gestión. Revisar tareas, pasar listas, recoger trabajos, etc. Lo que encontramos es que aquí hay una distribución un poquito distinta. De ese 15% que debería usarse para gestión, aquí subía un poquitito más, como un 27%, no recuerdo. Pero lo que encontramos es que había un tiempo que no se estaba utilizando ni para aprendizaje ni para gestión. Era tiempo muerto, por decirlo así, tiempo perdido. Tiempo que perdíamos entre que tocaban el timbre y entraba todo el mundo, y todo el mundo se acomodaba y se ponían de acuerdo en otras cosas, o el tiempo muerto que el profesor a veces explicaba y daba mucho tiempo, entonces los alumnos se distraían, tiempo que se perdía hacia el final de la clase, terminaban la clase incluso antes de que tocara el timbre. Entonces es cierto que hay un tiempo ahí efectivo que no se utilizaba. De hecho, habíamos hecho una estimación y habíamos encontrado que así, de todas las clases que deberíamos recibir en un año, eso era en noveno creo, el 44% solo era como tiempo efectivo, como en un partido, por decirlo así. El tiempo efectivo eran 44% de todas las lecciones en un año. Eso es un elemento. El tema de los recursos es muy importante, y en ese mismo estudio lo evaluamos. Fuimos a ver las aulas, a medir temperatura, luz, sonido, ruido, el espacio, ¿verdad? Es que vos decías, ocupa hacer grupos, ocupa un aula que se pueda mover los pupitres y que la gente se pueda mover. Medimos esas cosas y encontramos que los ambientes no eran los mejores, ¿verdad? Y medimos en distintas zonas climáticas. Entonces encontramos que las aulas tenían el mismo diseño en Cartago que en Punta Arenas, ¿verdad? Entonces, con condiciones climáticas completamente distintas. Ese es el segundo tema. Y finalmente hay un gran componente que tiene que ver con el cuerpo docente, sus interacciones y las didácticas que desarrolla. Y ahí hay varios elementos. El primero, y que yo creo que es una ventaja, que Ricardo mencionó el currículum, pero otra ventaja que tenemos, que a nosotros nos parece usual, pero no es tan usual, es que nuestros profesores se gradúan de la universidad. Y eso todavía en el 2026 hay países que no tienen docentes que son graduados de la universidad, y eso es un elemento muy ventajoso. ¿Cuál es el problema? Que necesitamos filtrar la calidad de esos docentes. ¿Por qué? Porque en la calidad están las interacciones que desarrollan y el manejo de las didácticas específicas, es decir, cómo voy a enseñar yo cada uno de los problemas de matemáticas. Sí, contamos con currículos óptimos, también contamos con un cuerpo docente preparado, pero tenemos una serie de factores que hay que sumar, ¿verdad?, a la ecuación, ¿verdad?, valga el tema, para asegurar que nuestras niñas, niños y adolescentes tengan la formación matemática óptima para enfrentar, pues, la vida. De eso vamos a seguir hablando aquí en Una Mirada. Vamos a una pausa, quédese con nosotros que ya regresamos. Continúe usted con Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y SINAR S.A. Hoy con el tema de los retos y vacíos que tenemos en la enseñanza de la matemática en el país. Un reto muy, pero muy importante, no solo por el tema de que la matemática puede abrir muchas puertas en la formación académica y profesional, sino también por el desarrollo de habilidades que conlleva.
Ya lo habíamos mencionado en el bloque anterior, pero me gustaría dedicar un pedacito del programa a que hablemos de esto, porque creo que la mayoría no tenemos conciencia de eso, ¿verdad? Pensamos que la matemática nos va a servir para aprender a contar, a resolver cosas, no sé, para tener acceso a la universidad, para ir a una carrera de ciencia y tecnología. Pero ustedes mencionaron en el programa, y quiero recapitular un poco sobre eso, que la matemática en realidad nos impacta positivamente más allá de esos elementos, digamos, de la vida cotidiana. Claro, sí, visualicémoslo, por ejemplo, voy a ponerle un caso. Por ejemplo, un estudiante que entra a la universidad y va a llevar la carrera de computación. Y entonces se dice, bueno, ¿por qué tiene que llevar matemática? Pero entonces si analizamos esto, ¿verdad? De por qué tiene que llevar matemática, dice, pero si lo que va a hacer es trabajar en computación o con computadores y demás. El detalle es que la matemática va a las bases de cada una de esas cosas, empezando de que las computadoras todos son unos y ceros. Y entonces a partir de ahí entonces hay que enseñarle al estudiante desde lo más básico, ¿verdad? Incluso se refiere a la matemática básica. Entonces, y eso hablo a nivel de contenido, pero si lo vemos más todavía, mucho más por detrás, el hecho de desarrollar un pensamiento lógico le permite a este estudiante que tenga, que pueda entender la lógica de un algoritmo, por ejemplo, en computación. Y eso lo estoy poniendo en computación, pero lo puedo dar el mismo caso para un ingeniero, todas las redes sociales. Todo. Hay algoritmos en todas las redes sociales, ¿verdad? Exacto. Perdón. No. Entonces es necesario que la matemática esté inmersa en cada una del currículo y que esté inmerso y que haya una buena matemática en nuestras escuelas y en nuestros colegios, porque entonces lo que yo visualizo, o tal vez como lo visualizamos, es que una buena formación en matemática lo que va a provocar es una buena formación del estudiante en esas otras áreas que decíamos, ¿verdad? Pensamiento lógico, pensamiento crítico, análisis, deducción, inducción, etcétera, que al final son herramientas para el diario vivir, ¿verdad? Cuando yo doy clase, a mí me gusta mucho iniciar la clase diciéndoles a los chicos que la matemática es un lenguaje, que es el lenguaje de la ciencia, que es el lenguaje de la cotidianidad, y que como seres sociales, seres que nos comunicamos, necesitamos hablarnos bien. Y entonces, cuando usted aprende matemática, puede hablar en términos matemáticos esos fenómenos que nos encontramos todos los días cuando vemos televisión, cuando estamos modelando un fenómeno que pueda explicar un evento en física, un evento en química. Entonces, por ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que empezar a enamorar a los chicos, creyendo todos, el docente, los estudiantes, que ese es el lenguaje, esas reglas con las que nos vamos a ir comunicando. Y yo creo que es importante aclarar que no es que falte matemática en las aulas, es que falta una progresión matemática clara. Porque entonces los chicos están llegando a nuestras aulas con unos vacíos en contenidos muy complejos. Por ejemplo, lo mencionábamos en algún momento en los espacios cuando estamos nosotros trabajando en la universidad, que llegan con vacíos que, por ejemplo, no saben aritmética, y estamos hablando de estudiantes universitarios, no saben cómo sumar fracciones. Entonces, si no entiendes fracciones, vas a tener dificultad en la parte algebraica más adelante. Entonces, tenemos que ver cómo ese lenguaje empieza a generarse desde antes, ¿verdad? Cómo poder trabajar con esa desarticulación que tenemos anteriormente para que ese lenguaje sea natural para todos. Y tal vez un detalle importante también es que los estudiantes llegan con una ilusión de que lo saben ya todo, pero tienen esos vacíos tan fuertes que cuando piensan a tomar tumbos en las clases universitarias, empiezan a generarse otros fenómenos emocionales que les generan mucha más frustración y hace que el proceso de aprendizaje sea mucho más complejo para ellos. Tal vez solo apuntar que el enfoque justamente del currículum actual es la resolución de problemas, ¿verdad? Es el corazón de este currículum, y yo lo mencioné al inicio, pero quiero repetirlo. La resolución de problemas se necesita en cualquier espacio que usted se desarrolle, ya sea que usted quiera dedicarse a ser ama o amo de casa, a construcción, a lo que usted quiera desarrollarse. Usted necesita resolución de problemas porque se lo permite discriminar la información que usted tiene presente, cuál necesita para resolver el problema, plantear cuál es la mejor manera de resolverlo y llegar a una solución, ¿verdad? Y además, en el camino, además, nuestros currículums enseñan a hacerlo de manera colectiva,
construcción colectiva de las soluciones. Y eso es valiosísimo independientemente del campo donde nos desarrollemos. Sí, de ahí la importancia, como ustedes mencionaban, ¿verdad?, de contar con un currículo de enseñanza de la matemática adecuado. Decían pues que los nuestros son bastante buenos. Ahora, ¿qué es lo que está fallando entonces? Ok. Podemos irnos un poco rápidamente, esto lo voy a comentar. Desde 2012 que se aprobaron los programas, el Ministerio de Educación Pública hizo esfuerzos para que los docentes se fueran teniendo una formación continua importante en lo que es el currículo nuevo y demás. Sin embargo, por cuestiones presupuestarias y otras cosas, se fueron cada vez tener menos opciones, ¿verdad? Entonces ya hay un problema porque cualquier cosa de esas, independientemente un currículo nuevo o una idea nueva, siempre se ocupa una capacitación al docente que está en el aula. Bueno, eso ha sido un esfuerzo, pero ya se vino y se tomaron algunas decisiones. Sin embargo, y aquí ahorita ya lo comentaron, hay un detalle, digamos que a pesar de que ya veníamos un poco mal, en el 2018 pasó una huelga de 3 meses, ¿verdad? Ya ahí ya hubo un gran problema, ¿verdad? Ya ahí ya se hizo un estudio precisamente sobre el impacto de esa huelga en las aulas, en matemática, y tras de eso rebotamos con la pandemia. Entonces hemos venido, ¿verdad?, de que no nos hemos podido ni levantar tal vez de un proceso, y caemos y volvemos a caer de nuevo, ¿verdad? Y aparte de eso, y la pandemia todos los países lo sufrieron, pero aparte de eso, y para mi criterio, el Ministerio de Educación Pública no tomó buenas decisiones en pandemia. Quitó áreas por quitarlas. Había que priorizar, claro que había que priorizar porque todo cambió. Hay que recuperar después, ¿verdad? Exacto. Pero simplemente tomó la decisión de, ok, vamos a quitar un área tan importante como la estadística y la probabilidad. Entonces, ¿qué mensaje manda eso a los docentes? De que esa es un área no importante, o que es menos importante. Entonces, tomaron decisiones que para mí no fueron, y es personal, para mí no fueron acertadas. Y entonces ha provocado que desde la pandemia tampoco se han tomado decisiones fuertes, ¿verdad? Como por ejemplo, y creo que todavía estamos a tiempo, de crear un plan de transición necesario para poder rellenar ese montón de huecos que los estudiantes, si lo que queremos hacer alguna analogía, ¿verdad? Ese montón de huecos que los estudiantes traen, y entonces, pero para eso es necesario hacer un plan de transición y no pensar, no, aquí no pasó nada, volvemos a clases presenciales y ya como si nada hubiese pasado. Sí, los estudiantes con grandes vacíos. Grandísimos, grandísimos. El mismo Estado de la Educación ha hecho varios escenarios de estudiantes, ¿verdad? Si no me equivoco, Jennifer, de un estudiante de 9º año que no... Con niveles de razonamiento de tercero o cuarto grado. Entonces, eso lo que ha ocasionado es una bola de nieve, ¿verdad?, en donde no nos hemos podido levantar. A mí la verdad me parece que los docentes hacen un trabajo, pero increíble, porque ellos tienen que sostener el sistema ante todo este montón de situaciones, ¿verdad? Ellos tienen que priorizar, por ejemplo, cómo enseñar diversidad en el aula, integrar tecnología, cómo resolver estos vacíos post pandemia, enseñar habilidades y no contenidos, porque de eso va nuestro currículo, de habilidades, ¿verdad? Que ellos sepan utilizar la matemática como una herramienta, más allá de aprender procedimiento. Entonces, para mí, me parece que los profesores de matemática, porque cualquiera podría pensar, es que el problema es el docente. No, más bien él está sosteniendo este sistema y tomando las decisiones con lo que tiene, ¿verdad? Y la capacitación, que dice Ricardo, es fundamental. Un profesor no puede dejar de estar capacitándose aún cuando recién esté egresado de la universidad, porque en educación todo va muy rápido. Uno de esos docentes que da el todo por el todo en las aulas es precisamente Carlos Eduardo Brenes Carvajal, quien es estudiante de enseñanza de la matemática en la Universidad Nacional, pero que también da clases en el Colegio Claretiano. Él enseña las matemáticas con mucho optimismo, pues asegura que si a la juventud se le da contexto y se le muestra la utilidad práctica de lo que están aprendiendo, lo hacen de mejor manera e incluso aprenden a disfrutarla. Entonces me puse a pensar, bueno, ¿qué quiero ser?
y yo quería algo que tuviera un impacto, no que cambiara el mundo porque es muy complicado, pero sí que tuviera un impacto, y por eso me fui por el camino de la docencia. Además de que en el colegio siempre pasaba tiempo ayudando a compañeros, a veces les ayudaba con tutorías y me decían que en el examen me fue bien gracias a usted. Entonces de ahí sentí un llamado a la docencia, escogí matemática, estuve cambiando entre varias materias y al final me fui con la matemática, que es uno de mis amores más grandes. Ahora mismo los estudiantes, más que nada en el sector público, se encuentran un rezago muy destacado por muchos factores, pero sí, ya tanto por las huelgas como por la pandemia se ha hecho un rezago desde primaria hasta el nivel de secundaria que hay ahora. Yo soy fiel creyente de que un trabajo colaborativo, tanto como con el profesor como con los mismos estudiantes, ayuda bastante a reforzar esta parte matemática y también dar una matemática que se note que sea real. Porque hay muchas cosas, digamos, que se enseñan nada más por enseñarse, o los estudiantes preguntan, ¿por qué es eso? Y los profesores dicen, porque así es. Cuando la matemática tiene el poder de ser demostrada y demostrar a los estudiantes por qué suceden las cosas, brindarles contextos, situaciones donde pueden utilizar lo que están aprendiendo. Entonces, esto, junto como mencionaba yo con el trabajo colaborativo, siento que podría reforzar ese nivel matemático. Siento que si bien es complicado despertarles a todos la pasión por la matemática, siento que al menos se podría nivelar, siento que se podría quitar el disgusto y que ya al menos sea algo neutro, que no sea como algo como, qué pereza, voy a ir a clase de matemáticas, sino que bueno, voy a ir a clase de matemáticas un ratito, no se sientan así como llenos, ¿verdad? Como sobrecargados, se sienten como dispuestos a estar en la clase. Claro, muy recientemente en la casi que primera clase que le di a un grupo, yo terminé de dar clases, entonces estaba pasando, se acerca una de mis estudiantes y me hace, profe, muchas gracias. Y le hago yo, ¿por qué? Y me hace, porque es la primera vez que le entiendo a un profesor de matemáticas. Entonces, claro, eso fue bonito, porque en mi primera vez ejerciendo, si bien tengo experiencia dando tutorías aquí en la universidad, es mi primera vez ejerciendo en un colegio. Entonces se siente bonito que estoy haciendo bien mi trabajo. Eso, y además de que mis estudiantes a veces llegan y me preguntan, profe, ¿hoy practicamos? ¿Hoy hacemos no sé qué? Entonces se siente que sí estoy haciendo bien el trabajo y que les doy como un ambiente donde se sienten en confianza. ¿Cuál podríamos decir que es el rezago más importante en esta materia? Hay muchos vacíos, pero ¿qué podrían ustedes considerar que es así como lo que se está detectando con más urgencia? Pues yo creo que es la habilidad central esta del razonamiento matemático, que es la que logramos justamente rastrear en el último informe. Fuimos, como les decía, vimos los resultados de PISA y nos devolvimos a través del currículum y encontramos que las bases de ese razonamiento matemático se dan desde primaria. Lo que vos decías, esto es una progresión, ¿verdad? No podemos pretender que los estudiantes salgan con niveles avanzados si no los dimos desde el inicio. Y ahí es central, eso que vos decías, habían rezagos estructurales, es cierto, el informe lo ha señalado, la crisis es básicamente por tres elementos: los rezagos estructurales, el apagón que viene de las huelgas y la pandemia, pero el apagón se da no por las huelgas y la pandemia, sino porque no tuvimos una estrategia de recuperación de los aprendizajes y algunas decisiones también políticas, y en tal vez podemos hablar luego del tema de la evaluación. Pero, ¿qué señala el informe de manera central? Que bueno, aquí es determinante el cuerpo docente y el cuerpo docente de calidad. ¿Y cómo nos aseguramos un cuerpo docente de calidad? Con diferentes filtros de calidad a lo largo de la carrera docente. ¿Cuál es el primero? La admisión, ¿verdad? Las universidades públicas hacen un examen de admisión a las personas que van a ingresar a las carreras de educación. Yo soy del criterio que deberíamos incluir algún filtro adicional. No tiene que ser un examen de admisión, sino tiene que ser, no sé, una prueba más aptitudinal, algunas pruebas de lectura, de cómo escriben, ¿verdad? Algunas cuestiones más de comunicación pueden ser. Ahí está el primer filtro. El segundo filtro es el plan de estudios, ¿verdad? ¿Qué tan actualizados están los planes de estudios? Aquí hay, ¿verdad? Hay bastante variedad en la formación que tenemos. El problema es que buenos y malos docentes se gradúan de las universidades, buenos y malos docentes se contratan en el MEP, porque hasta este año no había filtro de contratación, ¿verdad? Solo un conjunto de puntos, pero no había una prueba que certificara que realmente usted sabía y tenía los conocimientos para dar matemática. Y el siguiente filtro es, ok, usted pasó el examen, lo contratamos, pero ¿qué pasa después? Usted no puede quedarse con solo lo que aprendió en la universidad. Es que las cosas cambian demasiado rápido en cualquier área, pero en educación todavía más. Entonces, necesitamos fortalecer la calidad a través de procesos de desarrollo profesional buenos,
sostenidos, con acompañamiento, porque lo que ha pasado es que sí, les damos un montón de capacitaciones, pero entonces le decimos, tome, este es el curso que le quede bonito en el aula, no los acompañamos. No les vamos a ayudar para ver si lo están logrando aplicar o no. Y con todas las condiciones que mencionamos, eso generamos ¿verdad? Como una receta para el desastre, ¿verdad? No aplicamos estos filtros de calidad y entonces no tenemos el desarrollo de habilidades que quisiéramos tener en las aulas, y esto sí está documentado en el último informe, dicho por los mismos docentes. Ellos no manejan las didácticas específicas. Esto fue en primaria, en secundaria puede cambiar un poquito, pero el manejo de didácticas específicas, el tipo de interacciones que se dan en la matemática son fundamentales. Lo que usted decía, ¿verdad? Un buen docente puede hacer la diferencia, y yo creo que todos nos acordamos del profe Mate, o porque era muy bueno o porque era muy malo, ¿verdad? Y entonces mucho tiene que ver con la calidad de esos docentes, el tema de la vocación, pero además de la formación que le damos. Sí, son muchas las cosas que considerar, y tal vez lo más importante para el siguiente bloque es que nos centremos en qué hacemos para avanzar en este tema, porque es un tema definitivamente fundamental en la enseñanza, ¿verdad?, de las personas, pero también en la generación de habilidades para la vida. De eso vamos a hablar al volver. Quédese con una mirada, vamos a una pausa, pero ya volvemos. Continúa usted con una mirada del programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A. Hoy con el tema de los vacíos y retos que enfrenta el país en materia de enseñanza de la matemática, una materia fundamental en el desarrollo de nuestras niñas, niños y adolescentes, no solo por el aprendizaje y los contenidos, sino también por las habilidades que se desarrollan para la vida. Pues tenemos claro el panorama, un poco dónde están los problemas principales, ¿verdad? Porque como ustedes dicen, es un tema que venimos arrastrando desde mucho antes de la pandemia, pero en definitiva tenemos que avanzar. Uno de los primeros temas que me gustaría que abordáramos es cómo atendemos precisamente esa herida de pospandemia que ha dejado una marca significativa tanto en la primaria y en la secundaria, pero es en la universidad donde, como quien dice, donde los cachan, diría mi abuelita, ¿verdad? Donde llegan, y ahí es donde nos damos cuenta de qué tan grave es la situación. Sí, incluso esta palabra o esta frase se ha dicho mucho en los informes del Estado de la Educación cuando se presentan, al menos en los últimos, que es, primero que todo, esto es urgente. Y nosotros, universidades públicas, pero Ministerio de Educación Pública, docentes, tenemos que entender que esto es urgente. Pero para poder lograr y hacer cosas importantes ante una emergencia, se ocupa un plan país. Y aquí es fundamental eso, o sea, no es posible que tal vez las universidades van por un camino haciendo un esfuerzo, pero por otro lado vaya el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Y vayan por otro lado. Pero entonces tenemos que ponernos de acuerdo, en donde incluso ese ponernos de acuerdo permite incluso hasta ahorrar recursos, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que hubo 15 días, si no me equivoco, 22 días de capacitación, que todos los docentes del país tenían espacios de capacitación. ¿Por qué no coordinarlo con las universidades con tiempo para poder crear planes buenos de formación? Se ocupa formación de esos docentes en didácticas específicas, como ya lo sabemos, ¿verdad? Y lo ha hecho el informe. Entonces, ¿por qué no hacemos un plan, pero sí con tiempo, ¿verdad?, con las universidades para poder dar esa formación a estos? Entonces, pero se ocupa que haya diálogo entre las partes, ¿verdad? Porque si no, unos van por un lado un esfuerzo y otros van por otro lado, y más bien se tropiezan ahí en el camino. La Universidad Nacional, la Escuela Matemática en particular, se ha esforzado por adaptar la formación inicial de nuestros profesores a las necesidades que se ocupan para que el currículo se pueda aplicar en el aula. Entonces, a partir del 2017 empezamos con un nuevo plan de estudio que se incluyen 4 didácticas, una general y luego 3 específicas, donde se atienden distintas áreas de la matemática. Entonces ahí tenemos este tipo de reflexiones, este tipo de comentarios sobre qué teorías podemos usar para enseñar matemática, cuáles son los recursos más apropiados. Vemos la práctica del compañero, estudiamos la práctica de otros compañeros, tomamos episodios de aula para analizar la situación
con ejemplos vivos de lo que está pasando en este momento. Y también hemos sumado más esfuerzos. Tenemos actualmente una maestría que se está convirtiendo en ese espacio de reflexión. Es una maestría en didáctica de la matemática. Así que cualquier profesor de secundaria que en este momento nos esté observando y quisiera formar parte de este proceso formativo, estamos completamente abiertos a recibirlos, porque ocupamos esas reflexiones, ocupamos que los profes de secundaria, cuando necesiten ayuda, vengan y nos toquen la puerta. Nosotros estamos aquí como institución, como escuela de matemática, para ayudarles. Tenemos, por ejemplo, también el proyecto Maten, que es un proyecto que hace o que lleva la matemática universitaria a los colegios, estudia esa matemática con profundidad, y los estudiantes tienen luego la posibilidad de, si aprobaste Maten, llegar a la universidad y convalidar 2 materias de matemática. Y entonces creo que también hay esfuerzos con el programa de éxito académico, que brinda tutorías a los estudiantes para tratar de evitar o nivelarlos un poco para que puedan alcanzar la matemática que se necesita ir desarrollando en la universidad. Pero insisto, no es suficiente todavía, porque hace falta esa comunicación. También nosotros estamos pensando ya para futuros años hacer encuentros con estudiantes, tal vez hasta con padres de familia, para conversar sobre esos mitos que existen sobre la matemática. Porque yo no sé si a ustedes les ha pasado que escuchan, bueno, fulanito se perdió español, ¿cómo puede ser posible que haya reprobado español, si español tan fácil, no sé qué? Pero perdió matemática, no es normal, por supuesto. Sí, es como el coco, la matemática. Exactamente, la matemática se ha convertido en el filtro del sistema escolar y no tendría que ser así. Entonces es gracioso escuchar esos comentarios, pero entonces valdría la pena, ojalá, tener esas reflexiones con académicos, tal vez con padres de familia que estén interesados, no sé, de alguna manera, y empezar a derribar esos mitos que tiene la enseñanza, la matemática, y que veamos a la enseñanza de la matemática como una herramienta que nos va a permitir conocer el mundo, entender el mundo que nos rodea. Sí, esto involucra una serie de reformas. ¿Cuáles consideran ustedes que serían las más urgentes? Pues yo quisiera tal vez agregar 2 grandes reformas. Una más a nivel macro, digamos, y tiene que ver con todo el tema de la evaluación. No porque yo como docente tenga que enseñar directamente para que los estudiantes pasen la evaluación. En su momento era bachillerato cuando lo teníamos, ¿verdad? Pero sí, puede ser la prueba que sea, ¿verdad? No es porque tengamos que enseñar en función de eso, pero la evaluación sí da ciertas señales, ¿verdad? Y además certifica, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que mencionaba el compañero? Que cuando ellos pasan, ¿verdad? Aprueban el año, aprueban el colegio, ellos, pues el sistema les dio una certificación de que ellos tienen ciertos conocimientos, y no es así. Llegan a la universidad con grandes vacíos cuando el sistema le está diciendo que manejan un conjunto de elementos. Entonces, el informe sí analizó las pruebas nacionales que aplicamos en 2023, y lo que encontramos que eran pruebas muy malas, en el sentido que no estaban completas, no validaban todo el currículum, eran muy fáciles, ¿verdad? Aquí Ricardo nos hizo ese análisis y él lo puede comentar con mayor detalle. Evaluamos en sexto, por ejemplo, con preguntas de segundo grado, ¿verdad? Y además le faltaban criterios técnicos para clasificar. Entonces, en componente macro yo diría que la evaluación es un tema. Ya vimos que el currículum está bastante bien, y eso nos lleva al componente más micro, que es lo que pasa en el aula, ¿verdad? Y nosotros siempre hemos dicho, el aula es una caja negra, ¿verdad? Una vez que el docente cierra o la docente cierra el aula, pues ahí lo que pase depende de él y lo que pueda generar con sus estudiantes. Entonces, ahí hay varios elementos. El tema que ya mencionamos, los recursos, ¿verdad? Cómo dotamos a las aulas, eso es muy importante. Cómo utilizamos mejor el tiempo, porque hay tiempos, ¿verdad?, muertos que no se aprovechan. Y cómo le damos al docente un conjunto de apoyos. Pero debo decir que incluso en todas estas condiciones adversas, hay docentes que hacen las cosas muy bien. Y ahí esos tenemos que ir a investigarlos. Porque ellos, a pesar de que tienen todas las condiciones en contra, lo hacen muy bien. Eso lo hemos documentado en el informe. En distintas áreas hemos encontrado entre 20 y un 30% del cuerpo docente que se pone a la 10, como decimos, ¿verdad? Que incluso cuando no tienen ni pizarra, ni tele, no sé qué, ellos son demasiado creativos y lo logran, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logramos
primero, resaltar a esos docentes, que esos docentes nos ayuden con los demás docentes y cómo logramos cambiar un poco la cultura dentro de los centros educativos para que nuestros docentes se vayan moviendo más hacia ese lado. ¿Por qué? Porque un buen docente no solo, ¿verdad?, da bien los contenidos y las habilidades, las desarrolla, etcétera, sino que empieza a trabajar un poco esos mitos que vos mencionabas, ¿verdad? Toda esa ansiedad que la gente siente cuando va a hacer un examen de matemática. Un buen docente sabe trabajar eso, ¿verdad? Porque entiende que ese componente es fundamental en el desempeño de sus estudiantes a la hora de hacer una prueba o cualquier tarea que se les asigne en el área. Creo que a mí hay un detalle que incluso que está en manos de las universidades y CONARE, y que es algo que no es tan complejo de realizar, ¿verdad? No estoy diciendo que el otro sea complejo, pero todavía es que sí tenemos que revisar la formación de nuestros docentes de primaria. Es necesario. Ahorita lo hablaba el compañero José Romilio, ya en la formación de docentes de secundaria, incluso en todas las universidades públicas, ya hay 4 materias didácticas específicas. ¿Por qué? Porque una cosa es enseñar funciones de álgebra y otra cosa es enseñar estadística. No se enseñan igual, ¿no? Y el docente tiene que tener esas herramientas. Pero en primaria, en los planes de estudio, tienen una materia de matemática. Solo una materia. Y en el mejor de los casos, 2. Y es de matemática y de cómo enseñar esa matemática. Entonces, estos docentes de educación primaria siempre que vamos a las capacitaciones a trabajar con ellos, ellos tienen todas las ganas de hacer las cosas. Y ellos dicen, pero no tenemos la formación. No tienen la formación matemática. Y está bien, son docentes generalistas, pero tenemos que hacer algo como CONARE, como país, como universidad, para poder dotarlos de una formación inicial adecuada a los tiempos actuales. ¿Y por qué no pensar en utilizar ahora la inteligencia artificial y otras cosas, ¿verdad?, para potenciar potenciar las cosas muy importantes que ya vemos, que una de ellas, y ya lo discutimos durante más de media hora acá, es la matemática. Y entonces es fundamental que hacer una modificación en esos planes, y eso ya también está documentado de que no hay ninguna de las carreras en universidades públicas y privadas que le dé un enfoque de la matemática en primaria. Porque se forman como docentes de matemática, español, sociales y ciencias, ¿verdad? Pero entonces, mientras hacemos eso, ¿cómo también capacitamos a los que ya están en servicio, ¿verdad? Y eso es lo que mencionaba Ricardo, didáctica específica para la materia, ¿verdad? Sí, pues garantizar lo que ustedes decían, el tema del tiempo efectivo, de que cuenten con una infraestructura buena y que no haya esas interrupciones ambientales que causan ruido en la enseñanza. Me parece importante destacar a modo de ejemplo que nuestros estudiantes de enseñanza de la matemática, que su formación es para ser docentes de educación secundaria, en los últimos años se han enfrentado al reto de asumir grados o niveles de primaria, 5º y 6º grado en particular. Y es muy satisfactorio para nosotros como escuela, como ente formativo, escuchar a los contratistas, a las personas que reciben a estos profesionales, decir que en matemática los chiquillos están siendo destacados, porque les formamos. Y creo que los elementos más importantes de nuestra formación, y ojo que no le estoy quitando peso a lo que es el contenido matemático, es a la parte didáctica, porque no podemos perder de vista que el profesor de matemática requiere un conocimiento especializado. Contenido matemático, contenido didáctico y también herramientas pedagógicas para que puedan convertir esto tan abstracto que en algunos momentos se ve en un objeto de estudio. Exacto. Y yo creo que una de las reformas que urgen es que alineemos currículo, aula y qué se evalúa. Entonces necesitamos tener una comunicación entre qué es lo que se espera enseñar, qué se está enseñando y qué se está evaluando. Porque si no tenemos comunicación, si estos 3 aspectos no se hablan en el mismo idioma, el sistema es incoherente. Y por más capacitaciones que tengamos, necesitamos un equilibrio entre esos 3 aspectos para que las capacitaciones realmente surtan. Creo yo que ahí está la clave, en esa alineación. A mí me gustaría aportar un detalle de que ya, porque es como ahorita lo dijo la compañera Jennifer, ver esas
cuestiones positivas que existen, ¿verdad? Y lo que hacen los docentes, pero también lo que hacen las universidades. Por ejemplo, particularmente existe un proyecto llamado Olimpiadas de Matemática en Primaria. En primaria. Y lo que busca, y es un proyecto de todas las universidades del Ministerio de Educación Pública, y lo que busca y lo que ha logrado es ver, y cuando yo estoy, cuando estamos entregando las medallas a los finalistas y demás, es ver niños ansiosos, ¿verdad?, por haber resuelto bien un problema matemático. Pero esos que llegan a la final es solamente, son algunos de los 16,000 que se anotan en la primera eliminatoria, en todo el país, las 27 direcciones regionales. Entonces uno ahí es donde ve de que un proyecto como este, y como hay otros también, ocasionan que desde la educación primaria se le vaya quitando ese miedo a los estudiantes y más bien que lo visualicen como un reto, que lo visualicen como una competencia inclusive, ¿verdad? Pero que es un reto personal. Nosotros en la página de Facebook nos dicen, mira, es que no sé, un chiquillo, no sé cómo resolver este problema, pero es un reto para ellos. Obviamente ahí ocupamos más presupuestos para muchas cosas y todo, pero con lo que tenemos están haciendo grandes esfuerzos y ese particularmente, incluso también se ha documentado en esta ocasión, es un muy bonito proyecto porque aparte que es un proyecto totalmente donde ahí sí hay una vinculación, universidades, Ministerio de Educación Pública y todos trabajan juntos, ¿verdad?, para un bien que es muy bonito, que es motivar a los estudiantes desde el primer grado de escuela a que les guste la matemática. Y esa motivación que sea a lo largo y ancho del país. Claro, en todo el país, exacto, que no sea solamente en una dirección de educación o en un colegio o en una escuela. Y ahí es donde no hay distinción entre estudiantes, tenemos estudiantes desde los mejores colegios más caros que existen aquí en Costa Rica, desde estudiantes de cualquier dirección regional, por ejemplo, el año pasado y antepasado que ya tenemos estudiantes de Zulá, y entonces, incluso un medallista en Zulá. Y entonces es donde uno ve esa motivación, y cuando uno ve esa motivación dice, se están haciendo cosas buenas y se pueden hacer cosas buenas en el área de la educación matemática, y que creo, insisto, pero es fundamental que exista esta sinergia entre instituciones. Sí, una sinergia entre instituciones, entre las diferentes unidades académicas, las mismas comunidades estudiantiles, las familias, o sea, esto se trata de enamorarse de la matemática y sacarle el mejor provecho, que como ya sabemos deja múltiples beneficios a nuestros estudiantes y que puedan pues servirles no solo para su crecimiento profesional futuro, sino para desarrollar herramientas para la vida. Yo doy fe de eso, quien se enamora de la matemática vive enamorado de la matemática para siempre, y esperamos pues que unidos como país podamos sacar adelante de verdad a nuestra nación de este bache que tenemos con la matemática y pues con otras materias, pero con la matemática fundamentalmente porque es mucho lo que se puede disfrutar de la matemática. Les agradecemos a ustedes por estar con nosotros aquí en el programa y a ustedes por acompañarnos una vez más. Puede buscar más información sobre este y otros temas en www.unacomunica.una.ac.cr. También nos puede buscar en nuestros perfiles de Facebook, de Instagram, bajo el nombre de Una Comunica. Le esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.